En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, amados hermanos. Un abrazo espiritual a la distancia, este terruñito de Venezuela, Táchira, para el mundo entero, con mucho amor, con mucho cariño, deseándole a cada uno de ustedes que el Señor les conceda lo que su buen corazón desea. Aprovechamos la oportunidad de saludar de manera especial al hermanito Saúl Delgadillo, que por gracia y voluntad de Dios pues ha recibido pues ese regalo maravilloso de un año más de vida, a él y a su familia, su querida esposa María Magdalena, que Dios los mantenga siempre unidos hasta que Dios quiera. Así es. ¿Escuchamos, Rosita? Hola, querido hermano. ¿Cómo estás, sí, Rosita? Bien, gracias a Dios. Me alegra la princesita. Feliz y contenta por este otro día que Dios nos regala para estar aquí. Teníamos días sin vernos. Sí, muchos. Muchos días, sí. Feliz y contento, sí, porque Dios nos permite estar al frente de esta cámara, de este canal Semillitas del Torito, para llevar el mensaje, la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Vayan por el mundo, por todo el mundo, llevando la buena nueva, que es su palabra. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, a este canal, y aprovechando para felicitar a Saúl Delgadillo. Saúl Delgadillo, en Saltillo, México. Ajá. Dios lo bendiga por ese año que Dios le ha regalado y le regale mucho más al lado de sus seres más queridos. Ayer la grabación que hicimos, que queremos hacerle el conocimiento, es en nuestro pueblito. Alguien preguntaba, uy, ¿en qué parte de Estados Unidos es? No, en nuestro pueblito, ahí vieron ustedes al fondo o a un lado, parte de la capilla del pueblito de Puerto Nuevo. Un arbolito maravilloso, la creación del Señor. En esta temporada Dios lo transforma de ese color. Pero eso es rapidito, ya mañana, pasado mañana, ya las hojas han caído. Pero algo maravilloso, un paisaje maravilloso que sé que a muchos de ustedes pues les gustó. Y a nosotros pues también, ¿verdad? Sí, me encanta. Muy bien, con ustedes pues José Toro, para quienes por primera vez están en este canal y quieren saber quiénes somos, pues somos una pareja consagrada al Señor, vamos a cumplir 30 años de vida matrimonial, pero asumiendo esa misión que Dios ha dejado a cada uno de nosotros, a ustedes también, para ser testigos de su evangelio en todo el mundo, la universalidad de la Iglesia Católica. Pues estamos en eso. No la sabemos toda, pero lo que sabemos lo vamos a dar a conocer, lo compartimos, pero eso sí, con las Sagradas Escrituras en mano, para que el que tenga oídos pues oiga. Porque ese es el mensaje de hoy de San Juan, ¿no? Creer en ese Cristo, creer en ese gran misterio, ¿no? De que tres personas divinas
en un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio que muchas personas pues buscan revelar ese misterio y no hay mente humana que pueda revelar eso. Si el Señor quiso así, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean uno, ¿quiénes somos nosotros para buscarle, oye, cómo imposible eso, ¿no? Y sí, ciertamente imposible que 3 personas sean uno. 3 personas con naturaleza divina sean un solo Dios. Eso lo creemos nosotros y eso lo predicamos. Ahora, ¿cómo será cuando dice en San Juan 17:21 que todos seamos uno como tu Padre y yo en ti y tú en mí? Más difícil, ¿verdad? Es un misterio. Pues ese misterio el Señor lo manifiesta para que usted y nosotros creamos. Así, creamos. Felipe lo puso a duda. Señor, muéstranos al Padre y bueno, eso no bastaría. Oye, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y... Pero no solo Felipe, Tomás también, ¿verdad? Hasta que no vean. Venga, Tomás, y lo llama el Señor. Ahora sí, ¿ves? Meta aquí el dedo y mete el costado, en la mano en mi costado. Deja de dudar y cree. Pues la palabra de Dios el Señor la ha dejado para que ustedes y nosotros creamos firmemente. Y que a su vez al creer, que es lo que el Señor viene finalizando en el versículo 14, Rosita, al creer nosotros proclamemos en su nombre la salvación, la buena noticia, el amor de Dios revelado para cada uno de nosotros y el Señor nos lo va a conceder. Escuchen cómo lo dice, cómo va terminando el Evangelio de San Juan 7, 14. 14. Vamos a leer el 14. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. El 13, lea el 13. Todo lo que pidan en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre, pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Y vamos hoy vamos a compartir la lectura de los Hechos de los Apóstoles que ha venido hablándonos. Hoy estamos en el capítulo 13, 44 en adelante, como San Pablo no puso trabas, pues. Más bien a él le ponían trabas para que el evangelio no creciera. Y van a observar ustedes cómo predicaba San Pablo, cómo lo hacía San Pablo y qué sucedía. Porque lo hacía en el nombre del Señor, confiado en las palabras del Señor, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Por tanto, vayan y prediquen, anuncien la buena noticia, anuncie la salvación a la humanidad, porque hoy la humanidad está sedienta y hambrienta de la palabra. Claro, y viene a decir que Él es esa luz que nosotros debemos proyectar para que todo aquel que está en tiniebla, en oscuridad, vea con claridad lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tiene preparado nosotros? La salvación. ¿No recuerdas la enseñanza de ayer? Crean en Dios y crean en mí. No se turbe su corazón. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Ese es el mensaje que debemos llevar. Pero para llegar allá tenemos que tener una transformación, proyectar, dar a conocer el mensaje divino de Dios, ese amor de sacrificio que el Señor tuvo para con nosotros. No es el amor que ofrece el mundo, sino el amor de sacrificio que lleva a la comprensión, que lleva al perdón, que lleva al entendimiento, que lleva a la humildad, que lleva a la sencillez en unos y otros. Eso es lo que el Señor quiere, pero para eso nos vamos a encontrar, amados hermanos, y yo sé que ustedes lo han encontrado, quienes pongan obstáculos, incluso, o sea, debo decirlo, dentro de la iglesia, quienes pongan obstáculos para que el mensaje divino del Señor no se dé. Por eso no se preocupen. Pero tenemos que tener el ejemplo, el modelo que tiene San Pablo en el día de hoy, que al final, en el 52, va a decir que después que, oye, lo sacaron de la calle, de la ciudad, porque no querían que siguieran predicando en el nombre del Señor, porque cada día se iban sumando más y más, hizo San Pablo, se sacudió el polvo de los pies de esa ciudad. Sí, ahorita lo van a oír. Entonces, nos invita el Señor a eso, amados hermanos, a creer firmemente en su palabra. Si el Señor lo manifiesta de esa manera, ¿quién soy yo? Por favor, ¿quién soy yo para ponerle obstáculo a la palabra de Dios? Es más, todo lo contrario, debo ser ese proyector, esa luz que permita que el Evangelio vaya creciendo. ¿Cuánto se necesita hoy predicar el Evangelio? Hay muchas personas que no conocen de la palabra de Dios y creen que lo que están haciendo, lo están haciendo bien y están en un error.
Pero en el momento que se le da a conocer con la palabra de Dios que lo que el Señor quiere es que haya humildad, que haya comprensión, que se perdone entre hermanos, oye, ve y reflexiona y dice, yo no sabía esto, pero ahora que me lo van dando a conocer, lo voy a poner en práctica. Pero ¿de qué manera lo hacía San Pablo? Quieren estar prestos, pero antes vamos a repetir el 13 y 14, Rosa de San Juan. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Entonces nos vamos a la lectura de Hechos de los Apóstoles 13, 44 al 52. Atención. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo. Casi toda la ciudad, casi, qué maravilla, ¿no? Cuando se tiene fe en la palabra de Dios y se predica, se va a anunciar. Casi toda la ciudad Acudió para escuchar a Pablo. ¿Y qué decía Pablo? ¿Cómo lo hacía Pablo? Presten atención. Les habló largamente. ¿Cómo lo hacía San Pablo? Les habló largamente. ¿De qué? Del Señor. La palabra de Dios. ¿Cómo lo hacía? Largamente. Largamente. Sin estar mirando, ya me pasé, me queda un poquito de tiempo. O tienes que predicar de 1 hora hasta esta hora porque de ahí vienen unos bailes, viene una dinámica, de ahí viene... No. Pablo predicaba largamente la palabra de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Hoy está haciendo falta eso. Claro, hoy está haciendo falta mucho en nuestros guías espirituales. Darle mayor importancia a la predicación de la palabra. En otros países, aquí no. En otros países, pero por si acaso. En otros países ponen como una regla en la celebración de la Santa Eucaristía, máximo 5 minutos de predicación. ¿Qué? Y hay algunos que se toman esos 5 minutos para predicar y predica y no es la palabra de Dios. La gente queda peor de lo que llegaron a la iglesia. Pero así como hay quienes no asumen el rol, la misión dejada por nuestro Señor Jesucristo, vayan y prediquen la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia a toda la creación. Si hay quienes lo están haciendo y a esos pedimos a Dios que sigan creciendo y no desmayen. Porque ciertamente sé que han tenido tropiezo por predicar la palabra de Dios. Más aquellos que están siendo como muy simples en el anuncio del reino de Dios, de la palabra de Dios a la humanidad, a eso más bien los aplauden. A eso más bien los motivan a que sigan hablando de todo menos de la palabra de Dios. ¡Qué barbaridad! Pero San Pablo, fiel a su misión que Dios le había encomendado, ¿verdad? Creyendo firmemente, porque el Señor en su nombre hacía lo que les pedía. Y de hecho, van a oír ustedes cómo se iban creciendo el amor a la palabra de Dios. No es a San Pablo, no. Es el amor a la palabra de Dios. Muchos han catalogado como unos idólatras, lo toman así, porque se ven las enseñanzas de X sacerdotes, especialmente del Padre Luis. Ustedes tienen al Padre Luis como un ídolo. No es así. No es el Padre Luis, no es el Padre Arturo Cornelio, no es el Padre aquel, no es el Padre este, no es el Padre Marcos. Es la palabra de Dios, que cuando confese, recibe, el Señor obra. Pero para eso dice la Biblia que San Pablo lo hacía, ¿de qué manera? Largamente. Largamente. ¿Y qué hacía? Largamente. Del Señor. ¿Qué hacía largamente? Habló largamente del Señor. La palabra de Dios. Porque podemos hablar largamente. Sí, se lo aseguro. ¿Y eso? Hay muchos. ¿De qué? De historia. Historia. Del teólogo tal, del historiador tal, del presidente cual,
de este y del otro, largamente. Y sabe, dentro de esa predicación, ¿y qué predicación? Los cuentos que no pueden faltar. Los cuentos que no pueden pasar, faltar, perdón. Y pasa hora hasta 2 horas. ¿Y de la palabra? ¿Y de la palabra de Dios? La gente está necesitada hoy de eso, de alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Vamos a oír. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Otra vez. Los judíos se llenaron de envidia. Eso ahí dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro de la parroquia. Envidiosos. ¿Cuál era la envidia? Al ver todo aquel gentío. Al ver el gentío que iba hambriento y sediento de la palabra de Dios, porque no iba por Pablo, iba por escuchar el mensaje. ¿Quiénes? Los que se decían ser creyentes, los judíos, a los que era el pueblo elegido. Pero ahorita les va a reprender Pablo. Entonces, la envidia va a estar dentro del mismo grupo apostolado, va a estar la envidia. Dentro de muchos misioneros está la envidia. Claro, porque le prohíbe al que quiere predicar, al que quiere hablar de la palabra de Dios como Dios manda, y dejan a otros que se pongan a hacer cuentos, dinámica y esto y lo otro. Hay envidia dentro de la iglesia por la predicación de la palabra. Y la quieren ir ocultando para hablar de cosas que no son tan importantes. Bárbaro pecado más grande. Sí. Hoy cuando en el mundo se quiere y se necesita oír es el mensaje de Dios, los envidiosos están poniendo obstáculos y están ocultando la palabra de Dios. Si va a predicar, hágalo pero 5 minutos, no más. No más, porque tenemos un protocolo, tenemos algo previsto, planificado y por tanto no podemos extendernos. Qué grosería más grande. ¿Y la palabra de Dios dónde queda? Que Pablo predicaba largamente. Hay coordinadores si están haciendo eso. Hay sacerdotes si están haciendo eso. Que le están prohibiendo a laicos preparados con la palabra de Dios en predicarla. Oye, reúnanse. Porque tenemos que seguir, claro está, a nuestros sacerdotes, porque es nuestra guía espiritual en la parroquia, claro está. Pero escuche, sacerdote, cómo predica el laico. Escúchelo primero. No le cierre la puerta antes de escucharlo. Porque hay muchos predicadores, laicos, preparados, los hay. Y hay sacerdotes que por envidia le cierran la predicación de la palabra. ¿Por qué no lo escuchan? Dios lo ha puesto en tu parroquia para que te ayude. ¿Por qué no aprovecha ese maravilloso talento? Anda, reúnanse. Escuche la predicación y si ves que tiene algo que va en contra de la doctrina de Cristo, corríjalo. Pero dale la oportunidad, porque el pueblo está necesitado de escuchar la palabra de Dios. Para tener una transformación, un cambio de vida, se necesita mucho llevar el mensaje para que las personas que hoy están viviendo en fornicación, en concubinato o unión libre, se casen y consagren el hogar. Para que vayan a las parroquias y lleven el mensaje que muchas personas, muchos niños no han sido bautizados y los bauticen. Hay muchas personas que no saben, desconocen de la superstición y tienen a sus hijos vendados, amarrados con manillitas, con cachitos y con contras de Satanás. ¿Y quién les habla? ¿Quién les predica? Se necesita eso. Entonces, en la comunidad, sépanlo. Dentro de la iglesia, sépanlo. Dentro de las coordinaciones, sépanlo que habrán envidiosos. Otra vez. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Ah, bárbaro. Y lo que Pablo decía era nada más y nada menos que la predicación del Señor.
conozcan al del Señor, alcancen la salvación, dejen las malas obras, busquen del reino de Dios, porque el Señor, Dios resucitó a Jesucristo y Él es nuestra salvación. Caminémonos allá. Pero no les gustaba. Incluso cuando les decía que los jefes de los sacerdotes y otros grupos fueron los que mataron a Jesús. La envidia está. Y sigue. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Con valentía, para que aprendan, para que escuchen el mensaje. Esto es lo que el Señor quiere y por eso nosotros no nos vamos a callar, ¿verdad? No nos vamos a callar. Dice el mismo Pablo en segunda de Corintios capítulo 4, lea el 2. Luego el 3 lea el 2 a ver, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2 y siguiente. No nos callamos. El 2 es el 2, ¿verdad? Sí. Segunda de Corintios 4:2. 4:2. No nos callamos. ¿Cómo hacía Pablo? Con, miren, valentía, con coraje. Eso se necesita. Con coraje, predicar la salvación, la buena noticia para aquel que se ha apartado de la doctrina de Cristo, vuelva a ella. Claro, hoy hay que gritarle al mundo que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado, que Cristo se ha quedado con nosotros y lo tenemos en el Santísimo, en el pan eucarístico. La gente no quiere creer eso. ¿Por qué? Porque no se les ha hablado, no se les ha predicado largamente con las Sagradas Escrituras que Él es el pan vivo bajado del cielo. Mucha gente se ha apartado y viven, amados hermanos, viven 10 años, 20 años y hasta más sin confesión. Cargan con un cúmulo de pecado porque nadie le ha hablado que existe el sacramento, el ministerio de la reconciliación dejado por Dios para que nos reconciliemos por medio de su Hijo amado. Que ese ministerio de la reconciliación se lo ha dejado a los embajadores de Cristo, como dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20. Entonces vemos y podemos decir, de razón entonces que calumniaba, ponían obstáculos, le tenían envidia a Pablo porque Pablo predicaba la palabra de Dios. A ver, ¿quién quiere confesarse hoy? Nadie. Nadie no, perdón. Los que no quieren, porque los que tienen fe lo hacen por creer en su palabra, en la palabra de Dios. Pero lo demás, entonces es donde se necesita la predicación. Escuchen, dice Pablo, no nos callamos. Por falsa vergüenza. Nosotros no tenemos vergüenza para predicar el evangelio, dice San Pablo, y por eso lo hacía con valentía. Que si le ponían obstáculos aquí, seguía por allá. Si por ahí, seguía por aquel lado. Incluso va a decir que se sacudieron los polvos de los pies y se fueron. Pero no dejaron de predicar. No nos callamos por falta de vergüenza. No andamos con rodeos. No andamos con rodeos. Ni desvirtuamos la palabra de Dios. La decimos tal y cual. ¿Hay quienes la están desvirtuando? Sí, Señor. ¿Hay quienes la están ocultando? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque no se han querido preparar. No han querido estudiar las Sagradas Escrituras porque de repente dirá, el tiempo no me alcanza. Pero San Pablo, ejemplo a seguir, nos sigue hablando. Dale. Manifestando la verdad. ¿Qué hacía San Pablo? Manifestando la verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dar a conocer la verdad. Y de este medio de comunicación, este canal de Semillita, es eso. Que hay algunos que no les gusta la verdad, ¿qué vamos a hacer? Aquí está plasmado que hay unos que no aceptaron la verdad. Siga. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Sabemos que nos van a rechazar, que nos van a calumniar, que nos tienen envidia. Eso lo sabemos. Siga. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio. Si a pesar de que se le dice con capítulos y versículos, con la verdad, y parece, ¿y qué? Oscuro. Pero atrás. Si a pesar de eso permanece. Permanece.
oscuro el evangelio oscuro el evangelio que proclamamos, que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. ya no queda de otra, pero se les ha predicado. Pero si no se les predica, pues sigue en la oscuridad. Sigue en la oscuridad. Pero si se predica y siguen en la oscuridad, ¿qué pasa? A ver. Es para los que se pierden. Se niegan a creer. Porque se niegan a creer, se van a perder. Eso les pasó a los judíos envidiosos ahorita. Se niegan a creer. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el esplendor del evangelio glorioso de Cristo. Entonces volvamos. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. ¿Y cuántos hay? Sigue San Pablo. En Hechos. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. A ustedes los envidiosos, a ustedes los judíos, a ustedes el pueblo de Dios, a ustedes los creyentes. Era necesario Que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes pero, en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan, otra vez, si ustedes la rechazan, no hay ningún problema. El evangelio sigue oscuro para ustedes que están rechazando la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna. Ustedes por no creer. Sigan. Sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. La palabra de Dios no está encadenada, hay que seguirla predicando. Si ustedes quieren recibir, ya ustedes, nos vamos a otro lugar. Siga. El mismo Señor nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos. Otra vez. Te he puesto. No, otra vez. El mismo Señor. ¿Qué hacemos? Dice San Pablo. ¿Qué hacemos? ¿Será que no va a predicar? Porque me taparon aquí, porque me lo prohibieron aquí. El mismo Señor nos dio la orden. Y es el que manda. Nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos. Y si eres luz, ¿por qué estás apagado? Si eres luz, ¿por qué no alumbras? Con la palabra de Dios. No, porque mire, me miraron feo, porque me dijeron esto, me dijeron... entonces no eres luz verdadera. No has creído como Felipe firmemente en Dios. Que todo lo que se va anunciando en el nombre del Señor se concede, se da. Y por eso cada día la gente iba a escuchar a Pablo. ¿Sí? ¿No han visto eso? Que cuando hay unos verdaderos predicadores de la palabra de Dios que no se sale de la doctrina de Cristo, la gente acude, la gente se enamora de la palabra de Dios, la gente se llena de la palabra de Dios. Luego el Señor va a hacer su obra. El mismo Señor nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los confines del mundo. Eso no es lo que se necesita. Llevarás mi salvación hasta los confines del mundo. Se necesita Pablos así. Empezando en casa. Vamos a empezar en casa, Pablos. Trabajemos en casa para que los hijos ya lleven la salvación, vayan encaminados a la salvación. Para que la esposa y el esposo vayan encaminados a la salvación. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Faltan mucho. Pero por gracia y voluntad de Dios hay muchos que han despertado ya y están trabajando. Bendito Dios, pero nosotros le animamos. Con la palabra del Señor le animamos a que no desmayen, porque se va a encontrar con quienes le tengan envidia. Uy, bastante, claro. Pero vamos a ver de qué material estamos hechos. No podemos callar la palabra del Señor. Debemos anunciarla. Nos vamos a morir. Tenemos que preparar nuestra vida, cambiar, corregir nuestra conducta. Ver lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable a Dios, para hacerlo. Para que cuando nos llegue la muerte, vayamos a ese lugar preparado, reservado para cada uno de nosotros en la casa del Padre.
Siga. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras. ¿Escucharon? Aquellos que se le predicó, que iba el mensaje para ellos y no lo aceptaron, no lo creyeron, eran llenos de envidia, eran llenos de todo, pero no aceptaron con sencillez la palabra de Dios. Dijo San Pablo, pues ahora nos vamos a otro grupo que sí van a querer y están sedientos de la palabra. Y esos a los que se fueron y le predicaron la palabra, ¿qué pasó? Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras. Se contentaron, se emocionaron, porque para ellos no era el mensaje, pero para allá iba también, porque es lo que el Señor quiere, que vaya a toda al mundo a predicar la palabra. Ellos se alegraron, los otros rechazaron porque no creían, porque estaban llenos de envidia, de rencor, de resentimiento, de ver que el pueblo iba creciendo en la palabra de Dios, mientras que los otros se gozaban. Sigan. Y tomaban en consideración el mensaje del Señor. ¿Qué recibían? El mensaje del Señor. Aquellos envidiosos no están recibiendo la palabra de Dios. Y por tanto actúan como estos. Pon cuidado. Y creyeron todos los que estaban... No, perdón, todavía no ha llegado ahorita. Estos que lo recibieron con gozo, ¿qué hicieron? Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Ay, maravilloso. Creyeron todos los que estaban, ¿qué? Destinados para una vida eterna. Lo compartíamos ayer. Unos creerán, otros no creerán. Y los que no creyeron, siga. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero ¿Qué falta? Falta gente valiente que predique la palabra de Dios. ¿No lo estamos haciendo en nombre del Señor? El Señor se encarga de expandirla por todo el mundo. En el nombre de Dios. No por humanamente. En el nombre del Señor lo hacemos para que Él vaya fortaleciendo su obra, vaya creciendo, haciendo crecer la palabra de Dios. Y eso sucede. Pero hay muchos que no creen en eso. Por eso San Juan 14, 13 y 14 decía eso. Todo lo que piden en mi nombre se les concederá. ¿Creyeron? ¿Y la palabra de Dios? Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios. Envidiosos. Los que no quisieron aceptar la palabra de Dios, ¿qué hacen? Incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios. ¿A qué? Y también a los hombres importantes de la ciudad. ¿A qué? Y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé. Contra los elegidos de Dios. ¿En qué grupo estamos? ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Hasta que los echaron de su territorio. Aquí no queremos escuchar la palabra de Dios. Váyanse, váyanse. Los hay. Perturba la palabra de Dios. Les molesta, los hay. Pero dejan de creer y no son los que van a heredar el reino de los cielos, que dice la palabra de Dios. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Así que los apóstoles se fueron a la ciudad del Iconio. A otra ciudad. No dejaron de predicar, no me queden aquí, me voy para allá. Siga. Pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando se predica la palabra de Dios, finalmente. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Vamos juntos a hacer luz. Vamos juntos a proclamar el Evangelio para que los demás también crean. ¿Nos vamos, Rosita? Sí, seamos como estos que no eran judíos, que recibieron la palabra de Dios y la guardaron, se convirtieron y se llenaban de gozo. Pues seamos como ellos y no como los judíos que la rechazaron. Decirles que los creyentes somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar. Desconocer las Sagradas Escrituras. Es desconocer a Jesucristo. Decía San Jerónimo. Nos vamos saludando a Eli Melgarejo, a Marta Sarmiento. Saludamos a Luciana Alejandra Reyes en México, Pachuca, Hidalgo.
a Lorena Muñoz, Josefina Hernández, a Rosa Olmedo, a Rebeca Cusa. También saludamos a Coti Morales. También a Isabel Coto Fonseca, Nancy Jaramillo, a nuestros fieles seguidores de la palabra de Dios en Bucaramanga, Colombia, a Luis Quintero, José Carlos Pérez en Chiapas, México, a Jimena. En San Cristóbal, no nos aparece el nombre para darle el nombre en San Cristóbal, Táchira. También saludamos al hermanito que nos envía ese comentario de motivación a no desmayar en este proyecto. En Honduras, a Ramón Barahona, Ana Rodríguez, a Rosario Barriento, a Verónica Albano desde España, a Hortensia Mendoza, y a quienes se han unido en esta compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les anime cada día a estudiar la palabra de Dios, que el Señor aumente en ustedes la fe y perseveren hasta el final. Y el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.